Un prefecto de Tarija, Mario Cosío, una vez me dijo, nosotros tenemos tanto presupuesto, entre broma y algo serio, primero construimos puentes, después buscamos ríos. En esa condición se encontraba Tarija hace una década, más de una década más bien, y creo que desde esa vez a la fecha la situación ha cambiado. Tarija quizás debe estar sufriendo la reducción del presupuesto, siendo todavía un departamento productor de lo último que queda, como nos dice Oscar Montes, de gas. ¿Cuánto le toca a Tarija, gobernador? ¿Ha podido estudiar el proyecto de presupuesto? ¿Es muy modesto el presupuesto? ¿Qué comentario tiene respecto de esto, gobernador? Mira, Rubén, hay un presupuesto que es nominal y hay uno que es real. Sí. El nominal es el que están las cifras que indican los techos presupuestarios que asigna el Ministerio de Economía y Finanzas para cada autonomía, ya sea departamental o municipal, a las universidades, en fin. Sin embargo, no se cumple aquello. Desde hace ya 3, 4 años que ese techo que nos da el ministerio está muy por encima de los ingresos reales que recibimos. Y esto se debe pues a la baja sostenida que tenemos de ingresos, que van en el orden de aproximadamente el 18% anual, que está bajando los ingresos que recibimos por la venta del gas, ¿no? Y la comercialización de hidrocarburos. Para darte un ejemplo, nosotros este año 2024 vamos a recibir 120 a 140 millones menos de lo que nos había asignado como techo presupuestario el Ministerio de Economía. ¿Cuánto era que teníamos que recibir? Cerca de 460 millones de bolivianos. Bueno, vamos a recibir 120 menos que eso. Este año nos han vuelto a fijar un techo que ya es menor que el año pasado, pero sin embargo nosotros creemos que tampoco vamos a alcanzar ese techo. Hay una disminución anual del 18% y como usted adelantaba, es probable que en cuestión de 3 o 4 años las regalías de hidrocarburo, que no solo la hemos recibido los departamentos productores, que somos Tarija, que fue el principal, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, que somos los departamentos productores, las hemos compartido generosamente con todo el país. Todos los departamentos han recibido los recursos de la riqueza del gas, cosa que no ocurre con los recursos mineros, por ejemplo. En estos momentos, La Paz, Oruro y Potosí son las gobernaciones que más recursos tienen, pero sin embargo no comparten con el resto del departamento. Bueno, esa es otra historia, pero yo quiero hacer énfasis en que la riqueza del gas se la ha compartido en todo el país. Por eso es que la disminución del gas está afectando no solo a Tarija, está afectando a todo el país y principalmente al gobierno nacional, que es el que se llevaba la mayor cantidad de la plata. Nosotros apenas nos distribuían el 11%. Por lo tanto, esta crisis es sostenida, o sea, no es cuestión de que hay un año, que hay un bache, no. O sea, viene de manera sostenida desde el año 2015, vienen disminuyendo de manera sistemática y sostenida los ingresos por concepto de la venta de gas al exterior. Y es probable que en cuestión de 2, máximo 3 años, ya no tengamos que vender y más bien pasemos a tener que importar gas. Por lo tanto, Rubén, la situación es crítica, crítica, y yo esperaba que este año el presupuesto general de la Nación implique cambios profundos que permitan afrontar la crisis, pero no, me decepcionó mucho escuchar al ministro de Economía hace 2 noches que decía que él va a soportar la subvención a la gasolina, cuando sabe que no tiene plata, no tiene con qué soportar. Hay 4.000 millones de dólares que están en el presupuesto como ingresos, pero no se sabe de dónde vienen. No especifica la fuente de esos ingresos. Por lo tanto, es claro de que eso van a ser 4.000 millones de déficit fiscal. Pero él indica de que va a soportar la subvención a los carburantes hasta que los movimientos sociales se lo digan. No sé si es esa la palabra exacta que utilizó, pero dijo que hasta que, bueno, lo intentaron a través de un referéndum, de una consulta nacional, pero resulta de que esa no es pues la manera de administrar la finanza de un país. O sea, nosotros no podemos estar esperando que los movimientos sociales, las huelgas, las presiones, los bloqueos nos indiquen qué se debe hacer y qué no se debe hacer con la finanza. Las finanzas son cuestión de Estado, independientemente el partido de gobierno que esté administrando el país. Hay cuestiones de Estado que no se pueden liberar a la voluntad o acción de los movimientos sociales. Esto tiene que ser manejo de profesionales y entendidos, porque ya a esta altura nos damos cuenta pues de que Bolivia no es la Suiza que se pretendía, no es que somos una economía blindada, no es que estamos al margen de lo que ocurre en el comercio internacional, en la economía mundial. O sea, somos parte de la economía mundial, somos parte de este mundo y por lo tanto estamos sujetos pues
a los beneficios como que también a los problemas que nos puede generar. Entonces, estamos preocupados porque la verdad es que esperábamos mucho más de este presupuesto, pero sigue siendo un presupuesto como que si nada hubiera pasado, como que si siguiéramos teniendo abundante cantidad de gas, y la realidad nos muestra de que los ingresos son cada vez más son menores, y quienes son los que soportan la peor de las cargas, pues somos los gobiernos subnacionales que tenemos muy poco margen de maniobra y además tenemos que luchar contra la burocracia y casi la indiferencia del gobierno nacional, que a pesar de haber hablado con ellos horas de horas, reuniones de reuniones, no quedó en nada, no sirvió para nada todas las reuniones que hemos tenido, incluso reuniones con presencia del propio presidente del Estado, cuando él instruyó que se tome tal decisión. Cuando vamos a ver el presupuesto no hay nada de lo que hemos hablado, por lo tanto es lamentable lo que está ocurriendo y bueno, más preocupante que la situación nuestra es que el país no tiene un rumbo financiero cierto, no tiene una administración seria de nuestras finanzas, de nuestra economía, y vamos a ir de tumbo en tumbo. Por lo tanto, este presupuesto lo único que garantiza es más problemas sociales, económicos, políticos para los bolivianos, Rubén.